casi sin querer de niña, porque pertenezco a una familia que estaba ya organizada cuando era pequeña y entonces fuimos a vivir a otro país y mis padres pertenecían a una organización de transformación social, entre comillas, en aquellos tiempos. Estoy hablando de los años 70 y nos fuimos a vivir a Bélgica y entonces estaba rodeada de otros que estaban desde sus países también venidos a trabajar en esta organización. Y entonces nada, pues desde pequeña tenía amigos de varios países y bueno, yo no comprendía muy bien de qué se trataba, pero ya tenía amigos de, no sé, de Brasil, de India, así de algunos países. Y así empecé, luego ellos iban viniendo de visita cuando volvimos a España, iban viniendo de visita a casa y cuando ya fui adolescente pues fui yendo yo de visita a algunos de esos países, sobre todo de América Latina, y de una manera muy natural pues entré en una red de gente que estaba implicada en cosas sociales. También vivo en un barrio donde vivía en una cooperativa de viviendas, en una cooperativa de padres y maestros, una cooperativa de enseñanza. Entonces mi colegio era una cooperativa, vivía en una cooperativa de viviendas. Pues es que era mi entorno natural, no lo elegí conscientemente. Yo empecé pues de pequeño ya. Yo recuerdo que con 14 años o así ya tenía inquietudes. Probablemente no sabría ponerles nombre ni decir que fueran exactamente relacionados con esto. En aquel entonces estaba muy relacionado con el tema de misiones, que es en esa época lo que había. Fue un campo de trabajo cuando tenía esa edad, 15, 16 años, que era de recogida de ropa, pero aún así yo estaba algo inquieto, no estaba seguro de que aquello tuviera sentido del todo lo que hacía, mi manera de cooperar. Ya con 20, 21 años, estuve yendo a campos de trabajo en el sur, especialmente en Guatemala y El Salvador. Estuve viviendo con los indígenas guatemaltecos y conviviendo con ellos día a día me di cuenta que pasaba algo, que aquella gente trabajaba muchísimo, se dejaba la piel en el campo, pero que no había cambio en su vida, todo seguía más o menos igual. Además aquella época que eran los años 90, la época de la violencia en Guatemala, como el sinsentido de la destrucción, ¿no? Aldeas enteras quemadas, gente huyendo, dejando sus casas. Todo aquello me hacía preguntarme muchas cosas. Esto eran campos de trabajo que yo iba en verano y cuando venía aquí a España pues me sentía muy enlazado y empecé a trabajar en cooperación al desarrollo, sobre todo en proyectos relacionados con la escuela. Tenía muy claro que tenía que haber cambios en los sistemas educativos de los países y que además tuvieran acceso a la educación. Y yo seguía yendo todos los veranos, ¿no? Pero hubo un momento en que me di cuenta que la cooperación al desarrollo no era suficiente. No era suficiente porque en realidad cambiaban las cosas por fuera, pero por dentro no. O sea, las personas con las que yo trabajaba allí seguían sintiéndose de segunda clase, aunque supieran sumar, restar e incluso los derechos humanos. Y entendí que hacía falta algo más. Y ese algo más, pues con el tiempo lo descubrí en la educación para el desarrollo. Y a partir de ahí empecé a ver qué significaba, qué significado tenía y cómo desarrollarlo. Y esto fue, pues, desde que empecé en la formación de una ONG en el año 92, pues hasta el día de hoy, que llevo más o menos 10 años dedicado en concreto al tema de la educación para el desarrollo. Antes era más educación para la cooperación y fue transformándose en educación para el desarrollo, entendida como una educación transformadora, con dimensiones políticas, que cambia a las personas, a los grupos sociales. Bueno. Visualizo mucho, aunque hace muchos años que no los veo, a las personas con las que vivía y viví un poco de tiempo en Guatemala, en El Salvador, en Ruanda, en Kenia, en el lago Victoria, con la tribu de los Pokot, ahí entre Kenia y Uganda.
algo totalmente diferente e incluso difícil de encajar con mi manera de pensar y de vivir. Esa gente la tengo muy presente, me ayudaron a relativizar mucho. La gente del slang, del barrio marginal de Kibera, en Nairobi, era como otra cosa totalmente diferente. Y luego me marcó mucho la gente que les acompañaba, los religiosos con los que estuve allí, muchas personas, ¿no? Santiago, así por decir nombres al aire, ¿no? Hans, y con sus virtudes y sus defectos. Y luego aquí en España, pues mira, hubo dos personas que me impresionaron mucho. Con una de ellas tengo la suerte de trabajar hoy día, que es Luis Aranguren. Hace muchos años que leí aquel famoso artículo suyo de los estilos de solidaridad, ¿no? Los modelos de solidaridad. Y creo que no soy el único al que le marcó a lo largo de su vida ese artículo de Luis. Y también me marcó mucho un artículo de una profesora de la Complutense, Ana Rivas, que se llamaba La mercantilización de los pobres. Y me hizo ver mi mundo y el mundo también de una manera diferente, y cómo hacían falta cambios intensos y a medio y a largo plazo. Es un poco lo que identifico con la educación para el desarrollo. Así a grandes rasgos, ¿no? Luego pequeños esbozos de contactos con mucha gente que me hacen pensar que yo no soy, o sea, mi identidad no es una, ahora estamos mucho con las identidades, ¿no? Sino que soy una identidad en puzzle, cambiada, construida con el tiempo y que todavía está construyéndose y que espero que se construya mucho más. Entonces, bueno, pues hay esos trocitos. Primero de todo, algunas de mis profesoras, que también estaban mis padres, sobre todo mi madre, pero estaban mis profesoras, especialmente una, Isabel Serrano, estaba metida en el movimiento de renovación pedagógica. Bueno, estaban todas las profesoras de mi colegio, pero recuerdo esta en particular. Y entonces esa es una de las referencias, ¿no? Yo veía que mis padres estaban, y mis profesores y todos estaban metidos en cosas que eran chulas, me llevaban incluso en verano a unas escuelas así que hacían ellos. Y no sé, veía que no era simplemente ir al colegio a aparcarme, sino veía que ellos aprendían cosas, juegos, danzas, no sé. Desde mi mirada de niña eran cosas que eran simplemente más allá de simplemente ir al cole y a probar. Luego, de algunas de esas personas a nivel internacional, por ejemplo, hay algunos amigos de Brasil, la sensación... Ahora no sé muy bien qué opino de Lula, tendría que reflexionar profundamente, pero cuando era pequeña me regalaron un póster, nada más empezar el Partido de los Trabajadores, me regalaron un póster con una especie de poema que todavía me emociona, que era una foto de Lula con uno de sus hijos o con un niño pequeño, que decía algo así como: cogieron un día a un obrero, en portugués estaba, y le sentaron en el banquillo de los acusados, ¿no? Te acuso de ser pobre, te acuso de no tener educación. No sé, todavía me emociona esa especie de poema, no sé, algunas referencias de gente que veías que estaba muy comprometida al otro lado del Atlántico, y gente también en mi barrio, estaba siempre rodeada de gente muy comprometida que para los miedos infantiles yo veía, o adolescentes, veía que se jugaban mucho, ¿no? Cuando tienes miedo de tu integridad física, veía que era gente muy valiente, que se jugaba pues su tiempo, su vida. Luego ya de más mayor, pues algunos referentes, no sé, Marcos Arruda, Paulo Freire, así, de Brasil. Otros son personas que nadie va a conocer, que son amigos míos de Brasil, que los he visto en vivo y en directo. De una manera menos profunda o menos continuada, pero muy profunda en su momento, pues no sé, algunas lecturas de Ortega y Gasset, algunas lecturas de Rudolf Steiner, algunas lecturas de María Zambrano, esto más así a nivel intelectual. Y de personas que haya conocido físicamente, pues aparte de estos amigos de América Latina, pues aquí en España, no ves, es que hay muchísima gente que me ha impresionado, pero ahora me resulta complicado. Me impresiona mucho la gente que
que pudiendo haberse evadido no se ha evadido, no sé, gente que a lo mejor no ha sido amiga mía, pero que ha salido de una guerra, que ha pasado por Auschwitz, que ha pasado por la guerra civil, mi propio abuelo, la gente que ha sobrevivido al dolor y al horror y sigue creyendo en el ser humano y sigue creyendo en que podemos. Hay una mujer de París que es amiga de la familia y que es descendiente de nobleza por varias ramas y ha dedicado toda su vida a trabajar, se llama Henriette de Chaponnet. Toda su vida la ha dedicado a trabajar en el norte de África, en la zona del Magreb, con América Latina, tiene un centro de estudios de América Latina. Entonces, gente así que pudiendo no estar, ha estado toda su vida, me ha impresionado mucho, muy grandemente. Yo soy más de cultura audiovisual, aunque leo mucho. No, realmente no hay ningún libro redondo en esto de la educación para el desarrollo. Lo tenemos que escribir todavía, igual dentro de poco, ¿no? Pero sí que se me ocurren muchas imágenes de cine que tienen que ver con eso. Últimamente ponemos mucho el inicio de Cadena de Favores, ¿verdad? Lo trabajaremos durante el curso. Y me pareció muy interesante una peli japonesa que vi hace poco, por decir una, porque habría muchas, ¿no? Una película japonesa que se llama Kiseki, que significa milagro, ¿no? Que en el fondo habla de qué es para nosotros un milagro. Un milagro no en el sentido religioso, sino un deseo imposible, algo que nos gustaría que sucediera y que no sucede, ¿no? Muy, muy interesante esa película, ¿no? Y también cómo crecemos según la medida de nuestros deseos. Nuestros deseos más anhelados pueden ser totalmente superficiales y entonces son infantiles, pero a veces nuestros deseos son globales, ¿no? Son más amplios, ¿no? Y entonces realmente estamos creciendo como personas. Y luego pues hay otras películas pues, que me han influido también mucho. Pues yo creo que a mi generación nos influyó mucho Un lugar en el mundo, por ejemplo. Una película muy impresionante, ¿no? Que nos hizo poner en duda muchas cosas. Y en los últimos años vi también que me impresionó mucho, quizá porque era en la zona de Guatemala también, una película que se llamaba Hombres Armados. No sé si la conocéis, es una película de un médico que estuvo haciendo formaciones en salud en una zona de Guatemala y entonces años después vuelve para saber qué ha sido de ellos. Una película muy interesante de John Sayles, un director muy potente que os recomiendo. Bueno, hay un libro que me ha marcado muchísimo y que de hecho he tardado casi 10 años en leer, lo terminé al final del 2009 y creo que lo empecé a leer 10 años antes, que es Introducción a la economía política de Rudolf Steiner. No es el más emocionante, de hecho no es nada emocionante, no es un libro, es un ensayo sobre otras maneras de construir los precios, otras maneras de ver los circuitos de comercialización, pero me ha dado la visión de que los preceptos económicos en los que se basa casi todo lo que decimos y lo que hacemos, tanto los que defienden unos modelos más de capitalismo clásico o de neoliberalismo económico, incluso imperialismo económico, como los que defienden alternativas, casi todo el mundo no se da cuenta, o se da cuenta, depende, de que estamos basados en los mismos preceptos, utilizamos las mismas bases de lenguaje económico para diseñar incluso las alternativas. Y esto, gracias a este libro o a libros como este, te das cuenta de que hay que deconstruir incluso los conceptos económicos, que hay que deconstruir incluso la lógica económica, alimentado también por la gente que trabaja con monedas complementarias o con moneda social, o con bancos del tiempo, con otros modelos, que hay que deconstruir los morfemas, incluso los sintagmas económicos sobre los que está construido nuestro modelo, porque si no, lo único que hacemos es, no sé, como si todos hiciésemos películas de Hollywood, pero yo saco carteros en vez de superhéroes, pero da igual, el precepto es el mismo. Entonces este libro me marcó mucho.
no es muy emotivo. Y un libro muy emotivo que sí me marcó es Momo. Este sí que es totalmente emotivo y es metafórico, sobre cómo el intentar vivir para preservar nuestro tiempo, para preservar nuestro dinero, para preservar aquello que creemos que es imprescindible para vivir, al final nos aleja de nuestros amigos, nos aleja de la vida, nos aleja de la luz del sol, nos aleja de todo lo que importa. Estos dos libros, y es eso que solo era uno, pero un tercero que me impresionó mucho también es uno que escribió Martínez Aler sobre la economía ecológica, que dice básicamente que toda economía viene de la luz solar, y la economía que no viene de la luz solar, le hace la que se basa en el interés compuesto, está dicho muy sintéticamente, es una especie de aberración económica que hace que simplemente casi todo vaya en la dirección de quien inventa la ley y la regla y se aleje de lo que es real. El trigo crece porque hay sol y casi todas las cosas funcionan porque hay una energía natural o terrestre detrás, y aquello que no, como mínimo, de momento hay que preguntarse con mucho cuidadito de dónde viene. Si no es un derivado complejizado de las cosas naturales, cabría pensar que es un artificio humano para desviar el tubito donde caen las monedas para su jardín. Estos son algunos libros. Pues hace un tiempo tuve que dar una pequeña charla que no era exactamente sobre ciudadanía, pero me emergió así espontáneamente una metáfora que tiene que ver con una imagen que utilizo mucho, que es la del patchwork social. Tiene que ver con construir una especie de tapiz, como he visto que viene a veces de algunos países, no sé si es de Guatemala o de Nicaragua, que algunas personas nos han regalado a veces, que está cosido, ¿no? Las figuras humanas o los arbolitos están cosidos en una tela. Pues me imagino un tapiz o un patchwork donde cada cual pone lo suyo, pero lo pone de manera que está mirando el dibujo global. O sea, que no coses alocadamente tu trocito de tela, tu parte, tu contribución, no la coses con prisa donde te cae y ya, y si luego queda un monstruo de dibujo, pues, sino que si tú solo puedes poner un nudo del tapiz, hay tapices que son de nudos, ¿no? Los antiguos. Si solo puedes poner un nudo, si solo puedes coser un pétalo de una flor o la brizna de un trozo de césped o una nube, lo que tú puedas coser a esa metáfora del tapiz, que la cosas sabiendo que humildemente es lo que puedes aportar, pero sabiendo que entre todos estamos construyendo algo. Entonces para mí es muy relevante que aunque solo podamos hacer un poquito, ese poquito esté construido con una visión colectiva, con una visión de conjunto, que te pones un momento detrás y antes de colocar tu trocito dices, vale, solo puedo colocar esto, pero lo voy a colocar aquí porque esto completa lo de, no sé, completa la parte de la educación o completa la parte del consumo responsable o completa la parte de que, no sé, de que estén todos los mayores cuidados en mi barrio o de que haya más textos de reflexión, cada uno desde su editorial, desde su tienda, desde su aula, desde lo que esté haciendo, aunque sea muy poquito lo que aporte, pero que lo aporte con una mirada de conjunto. Como esos dibujos que ya están hechos, que hacen, bueno, lo puede hacer cualquiera, pero que lo hacían a veces las madres o las abuelas, ¿no? Donde ya viene predibujado todo y tú das tu puntada allá donde puedes. Esta para mí es una metáfora de cómo entiendo la ciudadanía, cada uno en lo suyo, en lo que puede, en lo que le gusta, en lo que le alcanza, pero sabiendo que entre todos estamos dibujando algo que tiene sentido y que lo nuestro contribuye siempre a lo del otro, que a lo mejor está en otro país haciendo su trocito de nube. Esta sería la metáfora. Pues habría muchas, pero hay una que a mí me resulta muy sugerente, incluso muy emocional, que tiene que ver también con una película. A mí la imagen de la casa con los globos de Up, de la Pixar, me gusta mucho. El colorido de los globos, lo que significa que cada globo sea distinto. El levantar una casa que parece algo imposible, ¿no? El volar con ella. Y luego en el contexto de la historia en el que está metido en Up, que es vivir una aventura. Una aventura no tipo Indiana Jones, sino algo más potente incluso. Mira que me gusta Indiana Jones. Sí, porque a veces las malas noticias te paralizan. Y es cómo funciona la película de Up, ¿no?
el señor que vive en la casa esa pierde a su mujer y siente por un momento que su vida ya no tiene nada más que vivir, está mayor, su mujer ha muerto y no tiene más, ¿no? Sin embargo, se encuentra en un álbum de su mujer una nota que escribió antes de morir que ponía: tu aventura continúa, vívela y no dejes de vivirla. Y me parece muy sugerente, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y la educación para el desarrollo pues se encarga un poco de recordar eso, que no podemos conformarnos, que hay que ir más allá, que las cosas tienen que ser de otra manera y que pueden pasar las cosas imposibles. Y bueno, pues ahí tenemos imagen. Pues me gustaría mucho que personas que defienden su legítimo derecho, según ellos, a, no sé, a reivindicar, por ejemplo, que la democracia modelo americano sea el modelo mundial para todos, o que, no sé, la noticia que me encantaría es que Monsanto, por ejemplo, por poner, renuncia a todos sus atropellos de patentar la vida de los demás y las semillas de los demás, que, no sé, que porque se ha dado un golpe en la cabeza o porque alguno de sus hijos ha tenido una cosa que no se la deseo yo, sino que le ha pasado, pues una mañana se despierta el máximo dirigente o los máximos dirigentes de Monsanto y se dan cuenta que estaban viviendo una pesadilla y renuncian a las patentes y a lo que están haciendo con los campesinos y con la soberanía alimentaria a nivel mundial. Se dan cuenta a tiempo y renuncian, y además lo hacen público y piden disculpas. Esta noticia creo que estaría llorando una semana de emoción. Pues mira, ayer estuve haciendo una. Yo hago una sección que tiene que ver con eso, una revista que se llama Antena Misionera, que se llama Utopías. Entonces es como la portada de un periódico en el cual van sucediendo las noticias que nos gustaría que sucedieran. Y precisamente ayer entregué las noticias del mes de octubre. Y busqué una de un documento de Escola de Pau, de un grupo muy interesante en Barcelona, que depende de la Universidad de Barcelona, yo creo. Pues tienen una publicación que se llama El Semáforo, que sale todos los meses, creo, y que muestra que conflictos a nivel mundial están mal, el rojo, que conflictos a nivel mundial están regular, que es el amarillo, y que conflictos están avanzando hacia la paz, que es el verde. Y en el periódico este, en Utopías, ponía que aquel mes el semáforo era todo verde. Y claro, es que hay tantos conflictos a nivel mundial que no sabemos, además, porque tú miras la lista del semáforo de este mes y dices, no tenía ni idea de que aquí pasará esto, en Europa del Este, en América, en África, y habría que saberlo. Y eso lo hago todos los meses, pensar noticias que me gustaría que ocurrieran, para mirar ahí en la web esa.